Cuando nos sumergimos en la oscuridad, al principio nos enfrentamos a la realidad de nuestra propia sombra. Se trata de un viaje que todo el mundo evita, pero que, paradójicamente, es esencial para descubrir la plenitud de lo que somos. La sombra, un concepto profundamente explorado por Carl Jung, a menudo se malinterpreta como un mero depósito de nuestros aspectos más oscuros, nuestros miedos, inseguridades y los traumas que intentamos ocultar incluso a nosotros mismos. Sin embargo, al enfrentarnos a estos aspectos oscuros, iniciamos un proceso de transformación que puede revelar nuestro potencial más profundo y nuestra capacidad de grandeza sin explotar. Este viaje no es para pusilánimes. Requiere el valor de mirar más allá de lo cómodo, de explorar las profundidades de nuestra psique que rara vez son iluminadas por la luz de la conciencia. Pero es aquí, en este territorio desconocido, donde encontramos las piezas perdidas de nosotros mismos. Las historias de individuos que se han embarcado en este viaje de autoconocimiento son poderosos testimonios de la transformación que es posible cuando nos atrevemos a enfrentarnos a nuestra sombra. Han encontrado, en las profundidades de su oscuridad, una fuente de fuerza, creatividad y un renovado sentido del propósito. El proceso de integrar la sombra en nuestra vida consciente es complejo y polifacético. Implica reconocer y aceptar aquellas partes de nosotros mismos que rechazamos o negamos. Esto no significa rendirse ante estos aspectos oscuros, sino comprenderlos como partes integrantes de nuestro ser. Al hacerlo, no solo nos liberamos de muchas de las cadenas que nos atan, sino que también dejamos espacio para una nueva forma de ser más auténtica y completa. Los psicólogos y terapeutas junguianos subrayan la importancia de esta integración para la salud mental y emocional. Sostienen que ignorar o reprimir la sombra puede dar lugar a manifestaciones indirectas, como proyecciones sobre los demás, comportamientos autodestructivos o una persistente sensación de incompletud. Por el contrario, afrontar e integrar estos aspectos de la sombra puede ser profundamente sanador, ofreciéndonos la clave para superar viejos patrones y traumas. Este viaje interior no solo consiste en curar las heridas del pasado, sino también en descubrir el inmenso potencial que reside en nosotros. La sombra, con todas sus cualidades reprimidas y negadas, también contiene los gérmenes de nuestros talentos no realizados y nuestras capacidades únicas. Aventurándonos en las tierras inexploradas de nuestra mente, podemos descubrir estos tesoros ocultos, aprendiendo a utilizarlos en nuestro beneficio y para un bien mayor. Carl Jung describió este proceso como el logro de la plenitud psicológica, sugiriendo que solo reconociendo e integrando todas las partes de nosotros mismos podemos llegar a ser completos. Esta búsqueda de la plenitud no es un objetivo egoísta, sino un camino para vivir con más autenticidad y contribuir de forma más significativa al mundo que nos rodea. En nuestra sociedad, a menudo nos centramos en el aspecto luminoso del ser humano, nuestras cualidades positivas y nuestros logros. Sin embargo, al negar nuestra sombra, también negamos parte de nuestra humanidad. Reconocer e integrar la sombra no solo nos hace más humanos, sino que amplía nuestra capacidad de empatía y comprensión hacia los demás. El documental La luz dentro de la sombra es una invitación a embarcarse en uno de los viajes más desafiantes y a la vez gratificantes que se pueden emprender. Es una llamada a explorar lo desconocido dentro de ti, a enfrentarte a tus miedos y descubrir tu verdadera fuerza. Al iluminar las partes oscuras de nuestra psique, no solo encontramos sanación e integración, sino que también abrimos un camino hacia una vida más rica y plena. A través de entrevistas en profundidad, análisis psicológicos e historias reales, este documental arroja luz sobre el proceso de afrontar e integrar la sombra. Revela que, al sumergirnos en las oscuras aguas de nuestra mente, no solo buscamos traumas y miedos, sino también tesoros ocultos de sabiduría y fortaleza. Es un poderoso recordatorio de que en la sombra no solo reside lo que se teme, sino también lo que es profundamente valioso, y hasta ahora, no reconocido.
Cada uno de nosotros lleva una sombra que es única y personal, moldeada por nuestras experiencias, miedos y deseos reprimidos. Este documental subraya que el primer paso para integrar la sombra es la toma de conciencia. Tenemos que estar dispuestos a ver lo que se ha ocultado, a afrontar lo que se ha evitado. Este acto de valentía no consiste solo en aceptar, sino en transformar activamente nuestra relación con estas partes oscuras de nosotros mismos. El viaje hacia la integración de la sombra no se describe como un final, sino como un proceso continuo de descubrimiento y crecimiento. A medida que nos familiarizamos con nuestra sombra, empezamos a darnos cuenta de cómo influyen nuestras acciones y reacciones cotidianas. Este conocimiento profundo nos permite elegir cómo respondemos a las situaciones, en lugar de dejarnos dirigir inconscientemente por viejos patrones. El documental explora cómo la integración de la sombra puede conducir a un mayor sentido de la libertad personal. Liberados de las ataduras de partes no reconocidas de nosotros mismos, podemos vivir de forma más auténtica y con mayor integridad. Esta libertad también se manifiesta en la creatividad y la expresión personal, permitiendo una expresión más plena de lo que somos. Además, la luz dentro de la sombra subraya la importancia de la comunidad y el apoyo en este viaje. Nadie debe enfrentarse solo a la sombra. Compartiendo experiencias y apoyo mutuo, podemos encontrar fuerza y ánimo. Este documental sirve para recordar que, aunque el viaje para integrar la sombra es profundamente personal, también es una experiencia universal que nos conecta a todos. En lo más profundo de nuestra psique yace un territorio vasto e inexplorado. Ahí es donde vive la sombra, esa parte de nosotros mismos que preferimos no ver ni reconocer. Este segmento de nuestro viaje no es solo un camino hacia el autoconocimiento. Es la esencia de la transformación humana. Al enfrentarnos a la sombra, no solo nos enfrentamos a nuestros miedos más profundos y a traumas del pasado, sino también a la oportunidad de una curación y un crecimiento sin precedentes. La resistencia a esta confrontación es natural, después de todo. Bucear en las profundidades de uno mismo requiere valentía y vulnerabilidad. Las entrevistas con psicólogos junguianos sacan a la luz la idea de que enfrentarse a la sombra no es una batalla que hay que ganar, sino un diálogo que hay que establecer. Cada relato personal compartido es una luz que ilumina la universalidad de esta experiencia interior, mostrando que, aunque solitario, el viaje a través de la sombra es un camino recorrido por muchos. Estas historias revelan no solo el sufrimiento y la lucha, sino también la extraordinaria transformación que se produce cuando alguien se permite explorar estos aspectos rechazados de sí mismo. La sombra, tal y como la describió Carl Jung, no solo contiene los aspectos negativos que preferimos ocultar a los demás y a nosotros mismos, sino también un inmenso potencial para nuestro crecimiento. Integrar la sombra desbloquea este potencial, permitiendo una comprensión más profunda de quiénes somos y cómo podemos evolucionar. El proceso es comparable al de un héroe que, al adentrarse en el bosque oscuro y enfrentarse a sus monstruos, encuentra tesoros ocultos, una poderosa metáfora del autoconocimiento y la autotransformación. Sin embargo, el viaje para enfrentarse a la sombra está marcado por momentos de intensa vulnerabilidad. Es un proceso que nos obliga a abandonar nuestras defensas y enfrentarnos a partes de nosotros mismos que son dolorosas, aterradoras y a veces vergonzosas. Sin embargo, aceptar estas partes es el primer paso hacia un verdadero cambio. Al reconocer y aceptar nuestra sombra, empezamos a liberar el poder que tiene sobre nosotros, convirtiendo el miedo en fuerza y el trauma en curación. La curación, en este contexto, no es el fin del dolor o el olvido del pasado, sino la integración de estas experiencias de forma que nos permitan vivir de forma más plena y auténtica. A través de la lente de los expertos, aprendemos que enfrentarse a la sombra es un camino hacia la libertad personal, una forma de liberarse de las cadenas del pasado y abrazar el potencial del futuro. El diálogo con la sombra revela que es, paradójicamente, una fuente de luz.
Al integrar las partes oscuras de nosotros mismos, iluminamos nuevas facetas de nuestra identidad y descubrimos capacidades y fortalezas que no sabíamos que poseíamos. Este proceso de integración nos permite ver más allá de las limitaciones impuestas por nuestra mente consciente, abriéndonos las puertas a una vida más rica y significativa. Os invitamos a todos a reflexionar sobre vuestra propia sombra, no con miedo o aversión, sino con curiosidad y compasión. Es una invitación a embarcarse en un viaje de autoexploración y sanación, con la promesa de que al enfrentarnos a la oscuridad que llevamos dentro, podemos encontrar una luz brillante que nos guiará hacia una vida más auténtica y plena. A través de este proceso, nos damos cuenta de que la verdadera transformación comienza con la aceptación de todas las partes de nosotros mismos, iluminando el camino hacia una comprensión más profunda y amorosa de lo que realmente somos. El viaje a través del reino de las sombras, a menudo visto bajo un velo de negatividad, resulta ser una expedición llena de sorpresas y descubrimientos. Sumergirse en las profundidades de nuestra psique, donde reside la sombra, abre la puerta a un tesoro oculto de potencial sin explotar. Contrariamente a la creencia popular, que pinta la sombra como un aspecto puramente negativo de nuestro ser, los expertos y psicólogos junguianos señalan su naturaleza dual. Dentro de esta oscuridad no solo encontramos miedos y traumas, sino también las semillas de la creatividad, la fuerza interior y la autoaceptación. Esta idea de que la sombra alberga tanto nuestro mayor miedo como nuestro mayor tesoro resuena en las historias personales compartidas por quienes se han aventurado en este viaje interior. Cada relato revela un camino único de afrontamiento e integración de la sombra, destacando cómo esta experiencia conduce a la transformación y el crecimiento personales. De este modo, la sombra deja de ser un enemigo a batir para convertirse en un guía que señala las áreas de nuestra vida que necesitan atención y curación. La analogía del héroe mitológico que se enfrenta a los monstruos del bosque oscuro para encontrar tesoros ocultos es especialmente poderosa. Esta metáfora no solo arroja luz sobre el viaje del autoconocimiento, sino que también refuerza la idea de que enfrentarse a la sombra es indispensable para descubrir el propósito de la propia vida y la verdadera esencia. Al abrazar plenamente nuestro ser, incluidas aquellas partes que preferimos mantener ocultas, iniciamos un proceso de transformación que conduce a la autenticidad y la realización personal. Los expertos subrayan que trabajar con la sombra no es un proceso de aniquilación o rechazo, sino de integración y aceptación. Reconocer y acoger los aspectos sombríos de nuestra personalidad no solo permite un profundo autoconocimiento, sino también la capacidad de vivir de forma más armoniosa y auténtica. Este proceso de integración revela que la verdadera fuerza no surge de negar la sombra, sino de comprenderla y aceptarla. Al explorar la sombra, descubrimos que no solo está formada por debilidades y miedos, sino también por deseos no reconocidos, talentos no expresados y partes de nosotros mismos que han sido reprimidas o ignoradas. El reto se convierte entonces en una oportunidad de redescubrimiento y reinvención, en la que cada aspecto integrado de la sombra nos hace más completos y resistentes. El viaje interior requiere valentía, voluntad de enfrentarse a lo desconocido y, sobre todo, apertura para transformar la oscuridad en luz. Este proceso se ilustra a través de historias de transformación personal, en las que los individuos cuentan cómo el encuentro con su sombra les condujo a un renovado sentido del propósito, y a una paz interior antes inalcanzable. A medida que avanzamos en este viaje, el documental destaca la importancia de crear un espacio seguro y acogedor para esta exploración interior. El apoyo de terapeutas, guías espirituales y comunidades solidarias es esencial para navegar por las aguas a veces turbulentas del trabajo con la sombra. A medida que se desarrolla la narración, se nos recuerda constantemente que enfrentarse a la sombra es un acto de valentía y un paso necesario para lograr una vida llena de sentido y autenticidad. La invitación está abierta para que cada uno de nosotros comience este viaje, no como un camino hacia la perfección,
sino como un medio para alcanzar la plenitud y la verdadera expresión de lo que somos. Integrar la sombra no promete una vida libre de desafíos, pero sí ofrece la perspectiva de afrontar estos desafíos de una forma más consciente y empoderada. Insistimos en que este proceso de integración es continuo y dinámico, y refleja la complejidad y el cambio constantes de la experiencia humana. A medida que crecemos y evolucionamos, nuestra sombra también cambia, revelando nuevas capas y aspectos de nosotros mismos que hay que explorar e integrar. Se trata de un viaje interminable, pero cada paso en el camino nos acerca a nuestra esencia y al potencial ilimitado que reside en cada uno de nosotros. Mediante una cuidadosa combinación de teoría psicológica y experiencias de la vida real, el documental construye un argumento convincente de que afrontar e integrar nuestra sombra es esencial para vivir una vida auténtica y plena. Se anima a los espectadores a reflexionar sobre sus propias sombras, no con miedo o aversión, sino con curiosidad, compasión y valor para enfrentarse a lo que encuentren. La narración también aborda la importancia del perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, como componente crucial del viaje de integración de las sombras. El perdón se presenta como un acto de liberación, que nos permite dejar atrás los lastres que nos atan al pasado y abrir espacio a nuevas posibilidades de crecimiento y transformación. El impacto del trabajo con la sombra en las relaciones personales es otro aspecto crucial explorado en el documental. Al ser más conscientes de nuestras propias sombras y trabajar para integrarlas, mejoramos nuestra capacidad de empatía, comprensión y conexión auténtica con los demás. Esto, a su vez, puede conducir a relaciones más profundas, significativas y satisfactorias. El mensaje principal es de esperanza y empoderamiento. Al emprender el viaje de afrontar e integrar nuestra sombra, abrimos la puerta a un nivel de autoconocimiento y autenticidad que transforma no solo nuestras vidas individuales, sino también la sociedad en su conjunto. Se trata de una llamada a cada espectador para que se aventure con valentía en la oscuridad interior, con la promesa de que, al otro lado, le espera una luz brillante de sabiduría, fuerza y belleza. Conmovedora y profundamente humana, la enseñanza deja a los espectadores con una comprensión renovada de la sombra, no como un enemigo al que temer, sino como un tesoro oculto por descubrir. Anima a todos a aventurarse en esta exploración interior, recordándoles que, aunque el viaje puede ser difícil, los frutos que promete son inestimables. Este no es solo el camino hacia la autenticidad, es el camino hacia la verdadera libertad. Nuestro viaje a través del oscuro y luminoso reino del autoconocimiento, aunque pueda parecer que está llegando a su ocaso, revela en realidad el amanecer de una exploración personal sin fin. Juntos atravesaremos la densa niebla que rodea la noción de la sombra, descubriendo que mucho más allá de ser un mero depósito de miedos e inseguridades, alberga el terreno fértil para el crecimiento y la transformación. Carl Jung, con su sabiduría trascendental, nos enseñó que cada ser humano es como un gran árbol, cuyas raíces se hunden profundamente en el suelo de la psique, tocando los rincones más oscuros, pero también los más ricos en nutrientes para el desarrollo del ser. Al integrar la sombra, no buscamos el éxito en el molde tradicional, sino una satisfacción y una plenitud más profundas que trascienden lo material. Esta integración se revela no como el final, sino como el principio de un viaje cuyo destino es la esencia de nuestra alma. Jung comprendió que cada individuo tiene un camino único que recorrer, una ley propia, que debe seguir para alcanzar esta plenitud, resistiendo a las presiones y expectativas externas que tan a menudo nos desvían de nuestra verdadera naturaleza. Con una invitación abierta e inspiradora, te animamos a ti, espectador, a emprender este viaje interior, enfrentándote valientemente a la sombra para desvelar tu alma y descubrir quién eres realmente. Dentro de esta sombra no solo encontramos oscuridad, sino una luz resplandeciente, la clave de una existencia auténtica y plena. Es un camino que requiere valentía, porque bucear en las profundidades de nuestra psique puede revelar verdades incómodas, pero también desbloquea un inmenso potencial de sanación y autoaceptación.
Este viaje de autodescubrimiento nos lleva a enfrentarnos no solo a los aspectos de nosotros mismos que rechazamos o negamos, sino también a reconocer y celebrar los tesoros ocultos que residen en las sombras. Al abrazar estas partes reprimidas, dejamos espacio para que la creatividad, la pasión y la verdadera alegría florezcan en nuestras vidas. Este proceso de integración, aunque desafiante, es profundamente gratificante y transformador. La sombra, lejos de ser un adversario, se convierte en un aliado en el viaje hacia la plenitud. Nos enseña humildad, compasión por nosotros mismos y por los demás, y la importancia de enfrentarnos a nuestros miedos. A través de esta confrontación, somos capaces de liberar el poder de nuestras vulnerabilidades, transformándolas en fuentes de fortaleza y sabiduría. La narrativa de nuestras vidas se enriquece profundamente cuando reconocemos e integramos la sombra. Dejamos de ser personajes unidimensionales para convertirnos en seres completos, con una historia rica en matices y profundidad. Este viaje no consiste solo en el autodescubrimiento, sino en redefinir nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es importante recordar que trabajar con la sombra no es un destino, sino un camino continuo de crecimiento y evolución. Cada paso dado hacia la comprensión y la integración de la sombra es un paso hacia la luz, hacia una vida más plena y auténtica. Así, con las últimas palabras de Jung resonando en nuestras mentes, reconocemos que el verdadero viaje es interno, hacia el corazón de nuestra psique, donde la luz y la sombra danzan en eterno equilibrio. Es un viaje que todos estamos invitados a emprender, una aventura que promete no solo el autoconocimiento, sino el descubrimiento de un mundo interior rico en posibilidades y maravillas. Enfrentarse a la sombra no significa vencerla en la batalla, sino reconocer y aceptar su presencia como parte esencial de nuestro ser. Este reconocimiento permite una armonía interior, en la que la luz y la sombra ya no se ven como opuestos, sino como complementarios, cada uno ofreciendo valiosas percepciones y oportunidades de crecimiento. El proceso de adentrarse en las sombras de la propia alma puede parecer desalentador, pero es en esta oscuridad donde encontramos la luz más brillante de nuestro espíritu. El viaje hacia el autoconocimiento está marcado por momentos de profunda introspección y revelaciones sorprendentes, en los que aprendemos no solo a tolerar nuestra complejidad, sino a abrazarla con compasión y amor. Con cada paso en este viaje, nos despojamos de capas de miedo, duda e inseguridad, revelando la verdadera esencia que reside en nuestro núcleo. Esta esencia, libre de las sombras que una vez la cubrieron, brilla con una luz que es únicamente nuestra, guiándonos por la vida con un sentido renovado de propósito y dirección. En este proceso de descubrimiento e integración, nos convertimos en dueños de nuestras propias vidas, capaces de navegar por los altibajos con una comprensión más profunda de nuestras motivaciones, deseos y miedos. La sombra, antaño símbolo de todo lo que queríamos ocultar, se convierte en un recordatorio de nuestra humanidad y nuestra capacidad de transformación. Al embarcarnos en este viaje interior, no solo buscamos conocernos mejor, sino que también creamos un espacio para la curación y la renovación. Al aceptar nuestra sombra, permitimos que cicatricen viejas heridas y que se abran ante nosotros nuevas posibilidades de vida. Este viaje de autoconocimiento e integración de la sombra es, en esencia, un viaje de vuelta a casa. Un hogar no construido de paredes y techos, sino de comprensión, aceptación y amor propio. Es un regreso al núcleo más auténtico de nuestro ser, donde pueden encontrarse la paz y la felicidad verdaderas. Tu viaje personal no ha hecho más que empezar. Que este sea el comienzo de una maravillosa y transformadora exploración de tu propia psique, donde cada descubrimiento, cada paso hacia la integración de tu sombra, ilumine el camino hacia una vida más rica, más plena e infinitamente más auténtica. La luz dentro de la sombra no se queda esperando, sino que brilla, invitándote a encontrar lo extraordinario dentro de lo ordinario, el inmenso potencial que reside en la oscuridad, listo para ser desvelado y celebrado.